Hola amigos, ¿cómo están? Y hoy vamos con una variante de corazón pintado en piedra. Vamos a simular que este corazón está como hundido en la piedra, como si la piedra fuera un cojín, una almohadilla o almohadón. En otras palabras, como si la piedra fuera blanda. Entonces para esto vamos a comenzar dando una base oscura, la cual voy a hacer directamente con negro. Voy a hacer una base oscura porque después voy a necesitar mucha sombra en el fondo de este corazón, precisamente para lograr ese efecto que estoy buscando. Recuerden, como siempre les digo, no dejarse engañar por ese efecto oscuro que produce el agua cuando moja la piedra. Muy bien, ya tenemos esa base oscura, ya se ha secado el exceso de agua, entonces lo que voy a hacer ahora es dibujar el corazón. Voy a dibujar un corazón simple, nada complicado, y para hacer esto lo voy a hacer de la siguiente manera. Un punto en la parte superior, otro punto en la parte inferior, que nos va a ir dando las dimensiones que queremos. Aquí hago un punto a la izquierda, un punto a la derecha. Fíjense que delimitando de esta manera el perímetro del corazón, tomando como referencia la zona media, entonces con estos puntos, después al unirlos voy a lograr un corazón más o menos simétrico, que no tiene que ser perfecto, simplemente que tenga una cierta geometría aceptable. Perfecto, ya tenemos el perímetro o contorno de este corazón y ahora lo que voy a hacer es proceder a rellenar con blanco. Nada del otro mundo, algo muy simple, es rellenar ese perímetro que he dibujado con blanco hasta cubrirlo por completo, de ser necesario con dos manos, para tener un buen fondo blanco que nos permita que al aplicar el rojo encima, después resulte en un rojo intenso. Correcto, ya tenemos nuestro fondo blanco listo. Lo que sigue a continuación es aplicar el rojo. Voy a utilizar un rojo, puede ser vermellón, rojo fuego, rojo de cadmio. Tiene que ser un rojo fuerte. Si entre los colores de los que disponen tienen rojo primario, también sirve, es lo mismo. Bien, ya tenemos nuestra base roja lista, dejamos secar y continuamos. Muy bien, a continuación voy a empezar a trabajar sobre lo que sería la sombra propia de este corazón. Lo voy a hacer con magenta, pudiera ser también con carmín. No voy a hablar mucho sobre el tema de la incidencia de la luz y todo eso porque ya hace aproximadamente unos 30 videos o más que vengo explicando cómo funciona esto de la dirección de la luz y todo. De manera que sencillamente voy a ir pintando, voy a ir trabajando sobre lo que es sombra, luz, todo lo que aporta volumen y el efecto tridimensional. Entonces, dicho esto, sigamos trabajando. Y bien, como habrán podido observar, estuve trabajando sobre las sombras del lado izquierdo y la luz en el lado derecho. Entonces, en función de esto, es deducible desde dónde viene la luz, dónde se produce la sombra y dónde se produce la zona de iluminación. Ahora voy a limpiar muy bien el pincel, que no queden rastros de amarillo, y voy a preparar una mezcla con el mismo rojo, un poco de magenta y algo de negro. Voy a preparar
un pigmento un poco más oscuro para empezar a acentuar la sombra del lado izquierdo. Muy bien, ahora yo lo que necesito es oscurecer toda esta zona cercana al borde del corazón para empezar a trabajar con lo que sería la sensación de hundimiento del corazón dentro de la piedra. Y para eso necesito obviamente un buen contraste y después voy a ir trabajando sobre el esfumado y todo lo que tiene que ver con dar más realismo a ese efecto. Bien, lo que tendría que hacer ahora es representar algunas ondulaciones producto del hundimiento del corazón dentro de la piedra, que por ende provocaría precisamente algunas arrugas a su alrededor. Entonces lo primero que voy a hacer es representar o indicar esas arrugas de una forma rápida, esquemática, para después trabajar más en detalle. Y ahora, para dar una sensación de curvatura en esas arrugas, lo que hago es ir redondeando esos vértices que quedaron al mismo tiempo que voy difuminando. La idea es representar en sombra lo que serían los valles, por así decirlo, que hay entre una ondulación y otra, y dejar una zona más iluminada que sería la zona alta de esa arruga. No sé si me estoy dando a entender correctamente, pero en realidad esto es más fácil pintarlo que explicarlo. Ahora, mientras se van secando esas ondulaciones que pinté, lo que voy a hacer es incrementar un poco la sombra propia del corazón, especialmente del lado en donde va a estar menos expuesto a la luz. Entonces, con un poco de negro diluido, como una especie de veladura, voy a ir acentuando la oscuridad, la sombra, en el lado izquierdo del corazón y también en algunas porciones ahí en la zona de la curva, arriba del corazón, donde también la incidencia de la luz va a ser menor. Tengamos presente también que en la zona derecha, la piedra, al hundirse y producirse una curva, va a proyectar su sombra sobre el lado derecho del corazón. Muy bien, amigos, paso que sigue, incrementar un poco más la sombra en el lado izquierdo del corazón, en la zona más curva, que está más próxima al fondo de la hendidura, en la piedra. Ahí va a producirse más sombra. Por lo tanto, con una mezcla de negro con un poco de azul, puede ser azul ultramar, azul cobalto, voy a intensificar esa sombra. Y es muy importante este detalle porque eso contribuye a acentuar esa sensación de que el corazón realmente está hundido dentro de la piedra. Un detalle muy importante es hacer un correcto difuminado gradual desde la zona de sombra más intensa hacia la zona más iluminada.
Muy bien, y ahora voy a seguir trabajando sobre esas ondulaciones o arrugas para lograr un efecto más natural, más realista. Bueno, ahora ya llegó el momento de empezar a añadir luz en la parte más alta de esas ondulaciones para darle más realismo. Esto lo voy a hacer con blanco, lo voy a trabajar difuminando hacia los costados, ya que el objetivo es que se funda con la parte de sombra. Y entonces así, jugando con luz y sombra, vamos dándole relieve o volumen a cada una de estas ondulaciones o arrugas. Como este procedimiento hay que hacerlo con todas esas ondulaciones o arrugas, no vamos a ralentizar el video haciéndolas a todas. De manera que vamos a seguir avanzando a lo que sigue. Y bien, como naturalmente no vamos a dejar toda esa parte luminosa de las ondulaciones en blanco, por razones que ya hemos comentado en otros videos, entonces voy a proceder ahora con una veladura en base a siena natural diluido, empezar a trabajar para representar esa zona luminosa, pero del tono más similar al de la piedra, y no ese blanco puro que da una sensación de gris o de grisáceo. Es decir, el objetivo es mantener la luz, mantener la luminosidad, pero amalgamar el tono al de la piedra. Ok, y ahora vamos a jugar un poco más con las sombras, siempre buscando la naturalidad, el realismo. Bueno, y ahora pasamos de nuevo al corazón en sí y vamos a trabajar con luz. Vamos a agregar un poco de luz en esos dos especies de lóbulos que tiene el corazón, que es en la zona donde la luz va a estar pegando con más fuerza. Vamos a agregar luz en base a blanco. Lo vamos a hacer difuminando, degradando el color que se funda con el color rojo de fondo. Muy bien, y así entonces hemos logrado esas dos zonas de incidencia de luz con un esfumado en base blanco, y a continuación entonces a estas dos zonas que hemos iluminado con blanco le vamos a pasar su correspondiente veladura, en este caso con amarillo diluido. Entonces vamos a cubrir con una delgada capa de color esa zona iluminada para que el blanco no quede puro. En este caso estoy utilizando amarillo oro, pero podría utilizar tranquilamente un amarillo de cadmio. Un amarillo de cadmio medio andaría bien igual. Noten que en este punto voy a jugar un poco también con naranja para hacer una transición gradual desde el amarillo hacia el rojo. Y en este punto directamente con rojo voy a trabajar sobre el borde del corazón, porque en esta zona tenemos un poco más de sombra. Asimismo, en las zonas del lado izquierdo también tengo que acentuar un poco más el rojo.
Ok, bueno, y en este punto voy a recurrir a una mezcla de negro, azul, azul cobalto, azul ultramar y un poco de rojo. Con esta mezcla, que va a resultar en un rojo oscuro, voy a intensificar las sombras ahí en la zona donde el corazón se une con la piedra, se hunde en la piedra, digámoslo así. Entonces ahí voy a reforzar esa zona de sombra. Y también voy a agregar un poco de sombra aquí en la zona media del corazón, allí donde se produce esa especie de hendidura. No olviden siempre que trabajen con sombras y luces, difuminar, degradar con cuidado, que es muy importante. Y así, amigos, nuestro corazón iría quedando listo. Si te ha gustado este video, si te gusta este estilo de pintura, déjame tu like, suscríbete, deja tu comentario que me sirve mucho y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.